Estamos hoy 30 de diciembre de 2022, la continuación del libro del señor N. Sri Ram, Un teósofo mira al mundo, en estas sesiones de los viernes. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Estábamos en el final de la página interna 69, que es 71 del total del libro, en el último párrafo que decía: nos encontramos en una etapa del desarrollo humano en que la mente de la persona común se encuentra en un estado de actividad anormal y sujeta a mayor número de estímulos que nunca. Claro, le pone el promedio, la actividad de la persona común, que ustedes saben que es más o menos lo que predomina en esta mitad en que estamos del ciclo mundial de 7 razas, etcétera, en la cual estamos nada más que un poquito más adelante de la mitad de la cuarta, y por tanto, vamos a decir, empezando el arco ascendente. Entonces lo que predomina es eso, una actividad anormal, la velocidad de la vida, los deseos que mueven a esa mente promedio humana, que le llevan a buscar de una cosa a otra, de una cosa a otra, creyendo que va a conseguir felicidad. No es posible. La mente de deseo jamás podrá llevarnos a la felicidad. Los estímulos nos llevan, sí, a placeres, pero que se convierten por su misma naturaleza, en dolores o en hastío o en total repugnancia, etcétera, o en dolores directamente, cuando es un falso, una falsa impresión de placer inicial o una mala evaluación de lo que puede producir placer en el cuerpo, como pasa con las adicciones de todo tipo, desde alimenticias, de alcohol o de drogas, que fíjense la cantidad hoy y variedad de drogas que hay y que muchas de ellas provocan la muerte de las personas directa o indirectamente cuando el organismo se le somete a esas adicciones. Y continúa Sri Ram, se la excita, es eso, nada más que una mente excitada. Y la mente excitada nunca será una mente adecuada para el uso de la razón, que es la verdadera utilidad de la mente, que podamos razonar con ella e ir ampliando y profundizando nuestra inteligencia. Pero la excitación nunca la va a llevar a eso. La excitación lo único que la va a llevar a un desasosiego, a que los deseos la arrastren y a que nos enfermemos casi siempre, porque el cuerpo no resiste esa excitación constante. Así que se la excita por mil y un contacto que antes no existían, por este mismo progreso material de la civilización. Se tiene más conocimiento del universo material. Hay más libros, periódicos y propaganda para incitarla y estimularla. Que esa propaganda cada vez se ha hecho más negativa, más todopoderosa y hasta inconsciente, tanto en la televisión como en el cine, como en toda una serie de recursos tecnológicos. Muchas personas son totalmente envueltas en un falso estímulo, en una falsa concepción de lo que busca como verdad o como
conocimiento, etc. Y como felicidad, que es la peor de los errores. La sola opresión de la existencia moderna, la competencia, la adaptación de todo a la marcha del reloj. Y eso, todo es una exageración de estímulo. Y por tanto, la consiguiente depauperación del organismo donde esa excitación es perenne o cada vez más demandante. La persecución del placer que lleva a tanta gente a todos los desastres que vemos a nuestro alrededor o a la violencia. Porque cuando no puede obtenerse ese placer, pues entonces se responde con la violencia que a veces es fratricida o aún de, como dijéramos, asesinatos entre padres e hijos, madres e hijos, etc. La necesidad de entrar a formar parte de diversas organizaciones. Todo eso ha forzado a la mente, obligándola a estar en estado constante de alerta y en perpetuo movimiento. Es decir, en una excitación que la mente no puede soportar indefinidamente, en un desgaste de su energía que lleva a lo que llamamos la postración nerviosa o la crisis nerviosas o arrebatos momentáneos de pérdida de razón y sucesivamente todo lo demás, pero sobre todo enfermedades del sistema nervioso. La opresión de la vida moderna ha causado una tensión que ha alcanzado su crisis, mostrando un estado de polarización que en el mundo exterior se ha traducido en 2 guerras mundiales y en la tercera que estamos sufriendo, y hasta cierto punto en el antagonismo presente entre la democracia y el comunismo. Podemos observarlo también en nosotros mismos, porque el individuo y el mundo se mantienen en igualdad de condiciones y se mueven, se rigen y se desplazan por idénticas influencias. Y aunque el nombre de comunismo no sea siempre adecuado, sí entre la democracia y totalitarismo en cualquiera de sus variantes, que es la que sigue, como es natural. Porque no es por el comunismo como una idea de comunión, de comunidad, etcétera, sino como un sistema que impide toda manifestación de libertad. Pero es que hoy, en naciones que no se llaman comunistas, a sí mismas, y quizás en mayor cantidad que las naciones que se le llaman así, pues son nada más que la lucha entre una verdadera democracia y el totalitarismo, sea cual sea después el recubrimiento que le quieran dar. Y eso, como es natural, no puede traer paz, ni interna, porque las personas se debaten y hasta en muchos países, pues no, prefiero una dictadura al desorden de un gobierno que no supo organizar la democracia, etc. Todo eso no son nada más que reacciones desesperadas a una incapacidad de poder mantener el equilibrio entre la libertad y el orden de un gobierno organizado que no es un gobierno totalitario. El orden no significa totalitarismo. Y sin embargo, la gente se entrega, aún en países hasta ahora democráticos, a líneas extremas, como le llaman populistas, totalitarias
el nombre no importa. Es que una sola persona toma entonces el mando y todo el mundo tiene que decir nada más que amén. Podemos observarlo también en nosotros mismos, porque el individuo y el mundo se mantienen en igualdad de condiciones y se mueven, se rigen y se desplazan por idénticas influencias. Es decir, que cada ser humano no ha resuelto tampoco ese dilema dentro de sí mismo y o se deja dominar por otros o quiere dominar a otros o está desorientado y es de todas maneras vapuleado por distintas fuerzas ajenas a su razón, que es también otra forma de perder la libertad. Porque la libertad tiene que empezar en cada individuo, en que todos los individuos la puedan ejercer dentro de los cánones legales, dentro de un orden. Recuerden que sin orden no puede haber más nada. La vida tiene que estar ordenada, pero ordenada por cada uno y de acuerdo a las leyes lógicas que se aprueben siempre por mayorías. Todo eso es un equilibrio muy inestable, muy difícil de mantener. Y en lo que vemos que individuo y mundo, que lo individual y lo colectivo no logran de verdad mantener una relación equilibrada y una relación igualitaria, suave, nada más regida por el orden, un orden que es legal. Eso es un equilibrio muy inestable y muy difícil, tanto para cada individuo como para las colectividades de ciudades, de países, etc. Y lo vemos en todas estas grandes luchas que en cada periodo de transición o de un nuevo gobierno o de una nueva elección, etcétera, etcétera, vemos cómo el orden casi siempre es alterado de alguna o de otra manera o hay miedo de que ese orden sea barrido por alguna idea totalitaria o alguna personalidad totalitaria, etc. Lo que produce esa polarización de actuar tan contradictoria de la mente, ¿eh? De la mente. La contradicción está dentro de nosotros, en la mente. La polarización básica en espíritu y materia, porque esa es la polarización de cada uno de nosotros y el enlace es el de la mente. Nuestro espíritu es una monada evolucionante, eterna, que se está expresando a través de una individualidad inmortal, lograda cuando salimos de, de la etapa de almas grupales en los reinos anteriores, animal, vegetal, mineral, etc. Y que nosotros como ser humano, entonces, no logramos en nuestra primer arco de evolución, es decir, el que va desde lo más sutil a al nivel más denso, o sea, la cuarta raza raíz, para hablar con la terminología teosófica, pues hemos ido como dijéramos, penetrando en la mayor materialidad y la mente, por tanto, ha quedado sujeta a esa materia y no puede salir de esa hacia el arco ascendente en que el espíritu puede enseñorearse, de verdad manejar con entera habilidad y completo dominio sus cuerpos, es decir, las expresiones materiales de nosotros,
Pues eso es lo que es el arco ascendente y lo que nos lleva a la espiritualidad. Pero es a través de la mente. Porque nosotros no podemos hacer que la dualidad pura de espíritu y materia puedan relacionarse y hacer que, primero, se pueda descender a la materia más densa para aprender a trabajar en ella o dentro de ella, y después podernos liberar de ella con todas las lecciones aprendidas. Pero eso es a través de el reascenso de la mente hacia el alma espiritual primero, nuestro centro reencarnante, y hacia el espíritu total después, que es lo que es ya la autorrealización, que nos lleva fuera del reino humano. Así que la polarización básica en espíritu y materia, de la que surge todo el proceso cósmico, porque eso no es privativo, lo que en el ser humano es donde se hace ya, como si dijéramos, específico y ya definitivo para poder reascender al espíritu. En los otros reinos son pasos intermedios. Y por eso es que tienen todos esos pasos, sobre todo del alma grupal, porque es muy difícil expresarlo a través de un alma individual. Tiene que tener ya una serie de experiencias en los 6 reinos anteriores, los 3 elementales, mineral, vegetal, animal. Y el ser humano logra la individualización, que es clave para que entonces sea una trinidad. La expresión humana es una trinidad hasta el momento en que la reunifica en el espíritu trascendente, más allá de la manifestación espiritual, que es diferente. Y con un vehículo siempre espiritual, que es Buddhi, que es el que tiene que iluminar la mente para que ella pueda acabar de liberarnos. Y vamos a decir, la llave que libera es la mente. Y produce entonces que el espíritu pueda utilizar todo su vehículo, la Constitución, ya que se manifiesta en todo su esplendor centenaria, con todas las capacidades que hoy todavía no podemos lograr manifestar en su integridad. Tenemos algunas, tenemos otras, hemos progresado en algo, nos falta en otra cosa, etc. Pero eso viene desde un nivel cósmico, la aparición de la mente en el cosmos. Es decir, ese principio de inteligencia se va reflejando en el ser humano, pero ella se manifiesta como el alma del mundo, el anima mundi. Cuando estudiamos teosofía tenemos todo eso hasta en lenguaje técnico, etc. Y aquí él nos lo está presentando en un lenguaje sencillo, pero muy preciso de lo que cada uno de nosotros tiene que ejecutar para poder de verdad solucionar todas estas incógnitas, todos estos errores, todas estas limitaciones que son el resultado de nuestro descenso a la materia ya como un ser individual, pero que todavía no ha completado esta solución de la polarización espíritu-materia a través del puente del proceso cósmico de inteligencia, o lo que hemos puesto también, ¿no? Y el señor Srirán también la usa, ¿no? A través de la aparición de la mente, que es el enlace, que es el nexo, que es el que lleva entonces los 3 a la unidad. A reconocerse como unidad, porque la unidad nunca se pierde. Recuerden esto, esto es también esto es lo que se conoce en la literatura teosófica y en las enseñanzas de la fraternidad de adeptos, como el
el que toda la manifestación es mayábica, aparente, porque aparece como una multiplicidad, es decir, una dualidad enlazada por la mente como Trinidad, desenvuelta en vehículos y planos de conciencia como septenario, etc. Pero todo sigue siendo la misma unidad. ¿En qué consiste la autorrealización? En autodescubrirnos en esa unidad total. Y por tanto, que cese el imperio que las apariencias tienen sobre nuestra conciencia actual, de multiplicidad, de Trinidad, septenario, etc. La conciencia implica la dualidad del sujeto y del objeto, del conocedor y lo conocido, y de lo conocido. Y cuando empieza a haber conciencia, tiene que producirse esta división en espíritu y materia. Un conflicto, claro, porque es una polarización, como en nuestra ignorancia lo imaginamos. Pero no es de verdad un conflicto. Es la necesaria, consideramos, expresión polar de que se relaciona el aspecto conciencia o espíritu con un espacio que modifica ese espíritu, o es modificada por el espíritu, en este caso universal primero, pero que aprende a modificar el espíritu individual y que aprende a distinguir de sí mismo y a poder hacer entonces, a través de esta dualidad, Trinidad, que la mente hace aparecer como Trinidad también, pues la recuperación de la total unidad del todo. Fíjense con qué palabras tan sencillas y sin usar lenguaje técnico, está presentándonos todo este proceso de la filosofía que llamamos teosofía, de las enseñanzas de los grandes seres, que son sabiduría divina y por eso le llamamos teosofía, pero que se desenvuelve en nosotros a través de este amor al conocimiento, a conocerlo todo, que seamos capaces de ser eh, dilucidar todo nuestra relación como conocedores con todo lo que nos rodea como lo conocido y que no quede ningún vacío ni ninguna ignorancia pendiente de realizar como parte de esta expresión dual. Y fíjense, dice, la conciencia implica la dualidad del sujeto y del objeto, del conocedor y lo conocido, pero enseguida, entre conocedor y conocido, que se produce el conocimiento. El tercero, ¿se dan cuenta? Y cuando empieza a haber conciencia, tiene que producirse esta división en espíritu y materia, un conflicto, como en nuestra ignorancia lo imaginamos. No, no es un conflicto. Es la necesaria polarización para que podamos tender el puente a través del conocimiento. Hemos oído decir que hay una etapa en el sendero de la evolución extremadamente peligrosa. ¿Qué ocurre cuando se impone una fuerza sobre las facultades psíquicas y mentales antes que ellas puedan ser controladas por el poder creciente de la conciencia espiritual? Es decir, que ese es parte de ese puente, o es una de las formas de poder concebir este puente. Porque si nosotros, el peligro es que si predomina lo psíquico, lo espiritual puede quedar
completamente barrido por esa tendencia inferior. Si predomina lo más sutil, la mente, la inteligencia, entonces sí, la conciencia espiritual prevalece. Y recuerden, sobre todo, ¿cuál fue la raza que más se salió de su desarrollo? La cuarta, porque lo psíquico fue muy prevaleciente sobre lo inteligente de la mente. Y el impulso del psiquismo era tan fuerte que ellos los llevó a autodestruirse, a autocombatir. Tendencia que todavía sigue, pero ya estamos en el arco ascendente y es mucho menor que en la Atlántida. Y claro que de todas maneras tenemos que seguir muy atentos. Ya no es exclusivamente una cuestión de preferencia, ¿no? Sino una atención que se haga cada vez más profunda, más alta, por tanto, más espiritual y nos libere de la tendencia prevaleciente en los cuerpos a que lo psíquico nos arrastre. Y entonces esa fuerza no tiene la inteligencia superior, sino una inteligencia oscura o ciega que está manejada por los deseos, que es donde están varados la mayoría de los seres humanos de evolución promedio actual. Sus deseos los arrastran y vencen la capacidad razonadora de la mente. Y entonces el psiquismo los hunde. Sus pasiones, sus arrebatos de ira, o de búsqueda de placer, etcétera, etcétera. La teosofía nos enseña que en un futuro todavía lejano habrá una separación de los egos que constituyen nuestra humanidad. Esto es, como ustedes saben, en el lenguaje técnico teosófico, la quinta ronda, en donde se producirá lo que ahora, ciega, dogmática y muy confusamente, porque tienen por una parte una tradición de enseñanzas literales, pero no una comprensión. Está metido dentro del enredo dogmático de las religiones ya decaídas, que es lo que se llama en ese lenguaje exotérico y confuso del dogmatismo, el juicio final, que van a expulsar para el infierno las almas que sean malas y que las van a meter a condenar eternamente a un fuego infernal y una serie de tonterías por el estilo, porque llega a ser tonto de lo infantil de los planteamientos. Esa separación de los egos, o sea, el alma reencarnante de los que no alcancen un grado de espiritualidad en esta primera etapa del arco ascendente que va desde finales de la cuarta raza raíz, en que era muy poco perceptible de que ya el punto más bajo se había tocado, pero no se veían los cambios, ya en nosotros sí, en la quinta raza, ya sabemos que nosotros no somos más sólidos que líquido y gaseoso, sino que nosotros somos más líquidos y gases que el sólido, que se va quedando reducido al sistema óseo y algunas otras partes del cuerpo, pero ya más bien cartilaginosas, etc. Y entonces nosotros nos iremos todavía al final de esta misma raza, pero sobre todo en la sexta y séptima raza, nos iremos primero evaporando, vamos a decir,
desde el punto de vista de sólido, líquido y gaseoso, y vamos a estar sobre todo constituidos más por los éteres. Y ya la liberación de la materia más pesada de nuestra constitución manifestada en cada encarnación nos llevará a poder expresar mejor nuestra espiritualidad. Pero de todas maneras, va a haber una parte de la humanidad que no va a lograr en este resto de este periodo mundial, y entonces en el siguiente tiene en la primera mitad de ese ciclo que volverá a tener como es natural un ascenso a un poquito de materia más densa, que lograr esa calidad de expresión de la vida sobre la materia, y que sea la parte espiritual la que predomine totalmente sobre la mental y mucho más sobre lo psíquico. La mezcla esa de deseo, etcétera, tiene que estar totalmente vencida. Y entonces pasarán esa etapa a poder terminar el ciclo de nuestra quinta, sexta y séptima ronda en la culminación de la evolución humana. Es decir, en llegar a ser hombres celestes que como jerarquía de anchojánicas sean nada más que las coadyuctoras junto con el logos del plan de evolución de esta encarnación planetaria. Así que la teosofía nos enseña que en un futuro todavía lejano habrá una separación de egos que constituyen nuestra humanidad. Será en la época en que la humanidad habrá alcanzado la blanca llama de la intelectualidad. Llama blanca, es decir, que tiene ya integrados los 7 colores, los 7 aspectos de esa sabiduría, y por tanto, comparado con lo cual, todo lo que vemos ahora no es sino un pobre resplandor, por maravilloso que pueda parecernos, porque ya no habrán las limitaciones intelectuales que hoy nublan todavía, y los deseos que hoy nublan todavía gran parte de la inteligencia que expresamos a través de la mente. La técnica que tanto ha progresado en la actualidad no representa las más elevadas funciones intelectuales. Fíjense, ni produce los resultados óptimos que el hombre es capaz de dar. Es decir, tiene un adelanto con respecto a la mente mecánica de las centurias y milenios anteriores, pero todavía le falta mucho, sobre todo en lo ético, en que sea capaz de mantener el bien y todo lo resultante del amor al bien, que esté por encima de todos los intelectos que hoy todavía no tienen escrúpulos en entregarse a labores destructivas, a la invención de armas cada vez más crueles y destructoras, etc. La separación que tendrá lugar en esos momentos ocurrirá por intermedio de una justa ley natural. Gaspar. Si la ley de karma, sí, un momentico, en la ley de karma del ciclo, que no puede permitir que siga interfiriéndose por almas que no han alcanzado la estatura que ya demanda el arco de ascenso para el resto de la quinta, sexta y séptima ronda, con relación a la preponderancia del intelecto, que puede ser psíquicamente, sobre todo, destructivo, sino que tiene que ser un intelecto ya espiritualizado. Dime, Milce. Ahí justo me llamó mucho la atención qué bien que lo explica lo de la luz blanca, ¿no? Porque en realidad cuando yo veía eso, veía la separatividad
y comprendía que nosotros no podíamos ver en los UV, en los ultravioleta ni en los infrarrojos. Pero no veía, hasta que no lo dijo acá, la integridad que nosotros tenemos que hacer con los 7 rayos. Eso me pareció de una una claridad impresionante en la evolución que nosotros tenemos que hacer. Correcto. Claro, pero no me había dado cuenta yo. Gracias. No, Recién ahora oye, me Sri di Ram cuenta. no dejó ningún detalle. Y de verdad tenía una visión de esta gente. Por eso tenía esa paz interna. Y por eso él fue tan extraordinariamente, ¿cómo se llama? Abarcante en su abrazo a los seres humanos en la sociedad teosófica. Eso lo hace un El aura sabio. de él era la expansión de una paz a su alrededor, todo, como yo les he dicho la anécdota que hizo Rada cuando era secretaria de él, de un miembro desesperado que quería y él no lo podía recibir porque estaba con una persona que no era de la sociedad, un visitante, etcétera. Y después, bueno, al fin y estuvieron, que ella decía, ay, mi papá no lo logra convencer, pero cuando salió el hombre estaba riéndose y todo, y se le había olvidado el conflicto. Cuando su papá nada más lo acogió, lo sentó allí con él, y el conflicto que él tenía, ella nunca ni se enteró cuál era, y le dijo, no, yo lo voy a solucionar ahora. Y dice, no, es que su papá, porque la solución estaba en la paz que su papá tenía. Y que su papá le imprimió a aquel hombre que venía completamente desesperado por algo que pasaba. Y entonces su presencia sola te daba eso. Te daba esa paz que sobrepasa el entendimiento. Él vivía preferentemente en lo eterno, hija. De eso no hay duda. Por eso, Gracias. en estas conferencias, él lograba transmitir también esta sabiduría total. Y fíjate, sin un lenguaje técnico, es también otra de sus grandes capacidades. Él no buscaba términos sánscritos de esto y y sin embargo las comunicaba, aún en palabras totalmente, vamos a decir, carentes de tecnicismo, pero integradas en una unidad que lo arrastra a uno hacia hacia ese estado, como él dice aquí, maravilloso. La técnica que tanto ha progresado en la actualidad no representa las más elevadas funciones intelectuales, ni produce los resultados óptimos que el hombre es capaz de dar. La separación que tendrá lugar en esos momentos, es decir, los egos que no pueden continuar estorbando por su falta de evolución, a los egos que sí van a poder llegar a la culminación de la evolución humana antes de la séptima ronda, antes del fin, ¿no? De la séptima ronda. Puede ser en la misma séptima ronda, pero antes de que finalice. Así que la separación que tendrá lugar en ese momento ocurrirá por intermedio de una justa ley natural, ya lo habíamos dicho también, lo que decidirá el futuro del individuo, su avance o su retroceso. Será la fuerza que lo una a la conciencia superior más allá de la mente. ¿Qué está más allá de la mente? Buddhi. El ser humano tiene que aspirar a que su inteligencia lo lleve hacia la fuente de esa inteligencia. La expresión de Atman, del espíritu, que dijéramos, que ilumina la mente a través de Buddhi. Esa es la tríada que es una unidad, pero la tenemos que ver como la tríada manifestada del ego reencarnante humano. Lo que decidirá el futuro del individuo, su avance o su retroceso, aclara entre
Es decir, el individuo puede de verdad avanzar hasta el final, se le permite seguir. Pero si no, tiene que retroceder y quedar pendiente para la próxima encarnación de esta eh, divinidad planetaria. Porque recuerden, ¿no? A veces hablamos logo y es divinidad. La palabra logo es una función, pero la función de una divinidad es una unidad, pero que el resultado de una colectividad anterior de individualidades. También otro de los conceptos más difíciles de la enseñanza teosófica. La mente inferior es el principio astral o de deseos, kamamanas, en el lenguaje técnico, cuyas causas y efectos cuyas causas y efectos deben siempre buscarse en el pasado. Es decir, es la mente que está mirando hacia atrás, a lo que recuerda, para proponerse algo para el futuro. Es la mente que no puede atender al presente. Es donde único puede haber solución a los conflictos mentales y a la etapa mental que todavía tenemos que trascender. Pero tiene que ser una mente pura, es decir, una mente que no esté mirando a recordar placer, a tratar de evitar por el pasado también un dolor pasado. Es decir, que cogen su experiencia para nada más que estar enredada con el deseo y enredada con ese pasado y pierde, y bueno, y con un propósito para el futuro, pero ¿qué pierde en el intermedio? Ese momento presente que es el único real y que es el único que le permite tomar una nueva decisión, una nueva resolución o uh, una nueva manifestación de su conciencia, porque entonces atiende a lo que él es y por eso sale tanto de su pasado como de las expectativas que ve como futuro. Ninguna de las dos, la mente deseo, va a ser capaz de efectivamente realizarla. Lo de atrás ya pasó. Lo que se propone para mañana es un deseo y fracasa como han fracasado sus deseos anteriores. Ahora, un estado de atención al momento, de instante en instante, que logra de verdad percatarse de lo que en ese momento es importante, determinante, útil, lo que sea. Esa es una oportunidad, pero nada más que se puede lograr con una atención instantánea al momento presente y que tiene que mantenerse. Tiene un sentido que no es de continuidad, pero que sí es de un estado de atención puro y, por tanto, útil. Así que la mente inferior es el principio astral o de deseos cuyas causas y efectos deben siempre buscarse en el pasado. Por tanto, una mente influenciada por este principio debe retroceder necesariamente. Que es donde estamos perdiendo nosotros grandes oportunidades en cada encarnación. Según vamos, porque claro, son predominios, ¿no? De las distintas edades. Según vamos pasando de la niñez, que empieza a poner su esperanza en el futuro, cuando sea grande, cuando empiece a trabajar, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sea rico, cuando sea poderoso, cuando sea tal cosa o tal mal cual otra cosa. Todo eso está en el futuro. Pero según va pasando todo el tiempo,
empieza a acumular, ya, mirar para atrás. Todo tiempo pasado fue mejor, todo esto y mira para atrás, y nunca mira al presente. ¿Ven? Las predominio, de acuerdo a la edad, de acuerdo, claro, sobre todo de acuerdo a la evolución. Pero el ser humano pierde vamos a decir, la mayoría de sus empeños en cada encarnación por estar, sobre todo cuando es niño y joven, etcétera, mirando hacia adelante, hacia el futuro, buscando un futuro, ideando un futuro, deseando un futuro, y después recordando un pasado, refugiándose, ay, si yo hubiera hecho tal cosa hubiera sido mejor, y esto y lo otro, todo lo que entonces queremos rectificar, pero ya eso pasó y no lo podemos rectificar. Y quedamos encarnación tras encarnación sin a veces jamás mirar a un momento presente verdaderamente. Y por tanto, la mente influenciada por el deseo va siempre a estar retrocediendo y nunca va a poder liberarnos de nuestras limitaciones evolutivas. En una forma similar, tenemos ahora que aun cuando no existe la fuerza necesaria para partir en dos, que forma tan gráfica, para partir en dos la onda de la evolución, la mente que ha llegado hasta aquí puede responder a la pregunta siguiente. Ahora se pregunta, ¿puede la mente ascender a las alturas espirituales? O por lo menos hasta el pie de la montaña, hasta las tierras altas de la luz, o ha de retroceder impulsada por la separatividad y el yo inferior al valle de la oscuridad. Esta es la elección que se presenta a la humanidad en estos momentos. Y esta elección es la que ha dado una tregua entre las dos guerras mundiales pasadas, libradas para defender los ideales de las fuerzas opuestas. Y en esa encrucijada seguimos. Lo único que agravada porque ya en su misma vida final, detrás de la guerra del armisticio, vamos a decir, o de la pequeña esperanza de paz por la Fundación de Naciones Unidas en San Francisco en 45, etcétera, que trató de hacer una asociación como la Liga de las Naciones, pero un poquito más efectiva, no lo ha sido. Porque la mente es la que no se hace efectiva. Y entonces empezó la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de no sé qué, la guerra no sé cuánto, todo lo que hemos visto, las Torres Gemelas, Afganistán. Bueno, Afganistán hubo primero antes una que libró la antigua Unión Soviética y después la de Estados Unidos después de las Torres Gemelas, Irak, etcétera, etcétera. Y seguimos en guerra constantemente. Y lo vemos que no hay posibilidad de arreglo. Porque la mente es la que tiene que cambiar. La mente que siga guerreando va a seguir guerreando. Y es por eso que no tenemos que ver cuál fuerza me gusta más o me gusta menos. Eso es parcializarnos. Tenemos que tratar de sí buscar principios de pacificación, pero en la totalidad, sin seguirnos acusando. No, la culpa la tiene, no, la culpa la tiene el otro, no, la culpa la tiene él. Y seguimos en un juego de ping-pong, tirando la pelotica de la culpa para el campo ajeno, y el campo ajeno nos tira la culpa para el campo nuestro. No podemos tener ningún campo. Tenemos que nada más que tener la determinación de la paz.
de la paz, cada uno mirando cada uno a la paz dentro de sí. Sin decir, no, fulano es el que tiene la culpa porque mira, está justificando la guerra tal, la guerra más cual, la guerra no. No tenemos que mirar a nadie ni decírselo a nadie. Tenemos que centrarnos en la paz y centrarnos en difundir nuestra paz, lograr nuestra paz interna por una elevación interna que cada uno tiene que realizar. Nadie la puede realizar por nosotros. Y continúa el señor Sridhar, el progreso, ya sea individual, grupal o del total de la humanidad, se efectúa por la elección decisiva realizada de tanto en tanto. Podría haber agregado como querían allí, de instante en instante, por el desarrollo de una situación a la que se le encuentra solución. ¿Eh? Poder buscar soluciones verdaderas, tanto cada uno en lo individual, como, como diéramos, cooperar internamente, cada uno para la solución colectiva, para la solución del total de la humanidad. Y eso tiene que ser una elección constante. En este momento, ¿cuál podría yo aportar como idea? Como un buen pensamiento de una solución de algo que está pasando. El proceso no es una línea recta, pareja, plana, sin altibajo. Siempre se llega a la elección por una crisis de una o de otra clase. Es decir, en un momento crítico, ¿qué solución puedo aplicar? ¿O puedo yo lanzar, aunque sea como un buen pensamiento, o una buena proposición en palabras? No importa. Es solución. Y no, fíjense, no es una línea recta, pareja, plana, sin altibajos. Es cómo poder llegar, si estuviéramos nosotros en la situación de un gobernante o de un gobierno tratando de realizar un tratado o una solución cualquiera. No tenemos que tampoco buscar un ejemplo específico, sino que en cualquier circunstancia podamos nosotros poner nuestra mente a una posible solución, a ideas que queden en vibrando de solución de la crisis, de solución de cosas entre seres de distintas calidades de expresión. La humanidad tiene que elegir ahora entre ese pasado, ya eso murió, que se caracterizó por el predominio del deseo. La mente deseo, Kamamanas, y la línea de evolución o de acción representada por Buddha. La aspiración hacia la sabiduría, la aspiración hacia lo alto, en donde no hay policía y ladrones como las películas, en que no hay buenos ni malos, en que nada más que está ese sol de esa llama blanca, de esa total luz íntegra del espíritu. Buddhi es y tiene esa luz, y Buddhi es quien ilumina manas y soluciona todo. Entonces, entremos nosotros en nuestro Buddhi, entremos nosotros en nuestra iluminación más alta. Hablando en términos prácticos,
la elección debe ser entre el separatismo de cualquier forma que sea, separatismo de cualquier forma que sea, que gira alrededor de los intereses propios, el egoísmo personal o egoísmos personales en plural, porque no solo soy yo el que tengo mis egoísmos personales, intereses propios, sino que puede ser aplicado a todo ser humano. Todos tenemos intereses propios, todos tenemos mente inferior, todos hemos tenido y tenemos y tendremos mañana todavía deseos, y Buddhi no puede iluminar los deseos. Buddhi tiene que ir a lo superior en su integridad. Así que hablando en términos prácticos, la elección debe ser entre el separatismo de cualquier forma que sea, que gira alrededor de los intereses propios, buscando el goce por el goce mismo. Es decir, la inmensa e inagotable alegría de esa conciencia búdica iluminadora, de esa luz blanca, que ya él dijo, esa llama blanca fue la frase que usó. Así que, y que es unidad, que no es que una, Buddhi ya es la unidad, que refleja del espíritu uno, del Atman. Y que hablando en términos prácticos, la elección debe ser entre el separatismo, de cualquier forma que sea, que gira alrededor de los intereses propios, buscando el goce por el goce mismo, satisfacción de los deseos de kama, y los ideales que se agrupan bajo los términos de fraternidad y libertad. Libertad, que significa liberarse de la esclavitud y la explotación de los deseos propios y ajenos. Cada uno, claro que se libra de todos los propios, pero no presta atención tampoco a los ajenos. Cada uno lo tiene que hacer, como es natural. Pero no dejarnos a nosotros que algo de los demás nos enreden en niveles de kama, de cualquier tipo de deseo. Y fraternidad, que es el único vínculo puro y verdadero fuera del alcance de la prostitución y de la sumisión. Prostituimos nuestra inteligencia, prostituimos nuestra expresión humana, que deformamos como una personalidad separada, egoísta, etc. Y obedecemos a todo lo que los cuerpos nos han instigado a obedecer. Es una sumisión, es una esclavitud de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está la solución total, pero tiene que de verdad prestarse atención íntegra. Y fíjense cuál es el resultado, un estado de libertad y fraternidad, o de fraternidad y libertad, no importa. El orden de los factores no altera el producto. Ambos son dos caras de la misma moneda. Porque la libertad acaba con toda sumisión a todo, interna, externa, aparente, personal, etc. O individual, real, espiritual. Todo eso, fíjense cómo se integra en un todo que va más allá de todas nuestras luchas actuales y de todas nuestras limitaciones actuales. Y continúa el señor Sri Ram. Tal elección se ha efectuado ya de una manera rudimentaria, porque vemos que por 2 veces
el totalitarismo ha sido aplastado. Las dos guerras mundiales, ustedes saben que fueron dos manifestaciones del totalitarismo alemán, de Bismarck y el Kaiser de aquella época, etcétera, que logró, como es natural, arrastrar a una serie de otros totalitarios junto con él, pero la cabeza pensante fue nada más que eso. Y la de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben que fue también arrastrada por esta mente enferma de un ser enormemente acomplejado, enormemente narcisista, y que arrastró a toda una población culta, pero culta en lo intelectual, a un fanatismo que hoy también se ve en toda una serie de seres humanos inconscientes de hasta dónde están justificando otra vez un fanatismo tonto. Los fanatismos todos son malos, los fanatismos todos son diferentes énfasis de la misma cara, de la misma esencia de cerrar todos los ojos para nada más seguir una línea que no tiene nada de conciencia, sino que es de fanatismo mental y de mente deseo, como es natural. Así que el siglo XX vio ese aplastamiento de dos totalitarismos, del mismo totalitarismo con diferentes caras, pero aún de un mismo origen. Hoy tenemos otra vez todo eso, se está, ustedes ven, revolviendo a través de cosas muy parecidas, y desgraciadamente la humanidad en todos los países está polarizada a casi la mitad en un tipo de ese mismo totalitarismo, y la otra mitad, aunque no tan, vamos a decir, idénticamente arrastrada, pero que por ley de opuestos caen en el mismo tipo de error. Es decir, en el fondo tampoco están atendiendo a una cosa superior y a un presente verdadero de que por arriba de todo es liberarse de toda la esclavitud a personalidades o a ideas cerradas, etcétera, porque nada de eso es así. Es la sabiduría, es la aspiración a la sabiduría, la única que puede de verdad sacar al hombre del pasado o de lo que parece que el futuro le depara, no. Es poder solucionar en el presente estas tendencias totalmente faltas de fraternidad, pero sobre todo de libertad. Fraternidad y libertad tienen que ser dos caras de la misma moneda. No obstante, falta la elección en detalle, ¿ven? No obstante, falta la elección en detalle y la aceptación total, más el incremento de las cosas que involucra. El mundo tiene que organizarse para la libertad, no para seguir a una determinada, como si dijéramos, forma de expresarse, sino la libertad, libertad. Y el respeto dentro de marcos legales de cada lugar a esa libertad. No hay pretexto ninguno para limitar la libertad. Jamás. Esa es otra de las formas de autoengaño que nos lleva a alguna forma de fanatismo. Así que tal elección ya se ha efectuado ya de una manera rudimentaria, porque vemos que por dos veces
No obstante, falta la elección en detalle y la aceptación total, más el incremento de las cosas que involucra. El mundo tiene que organizarse para la libertad, vuelvo a repetir, y la cooperación de un modo total y efectivo, pues ambas, cooperación y libertad, constituyen el aspecto práctico de la fraternidad. No puede haber fraternidad si no tomamos las dos herramientas, estas en nuestras manos, cooperación para que la libertad sea viva y cooperar a esa libertad. Porque si no, la fraternidad tampoco no puede tener la inicial mayúscula que obviamente él nos pone aquí. La humanidad se encuentra en la línea divisoria entre la mente superior y la inferior, entre la personalidad y el ego. Todavía en nosotros la personalidad no ha derrumbado la barrera o no ha construido el puente, la antacarana, para que el ego sea el que de verdad se exprese en nuestras constituciones personales. La fuerza que se ha puesto en la mente inferior ha tenido el efecto de apartar a la mente superior. Y ese es lo que predomina en la humanidad actual, en nuestro promedio, o en el predominio del promedio actual de seres humanos manifestados. Lo personal está todavía separado de la mente superior. La fuerza que se ha puesto en la mente inferior ha tenido el efecto de apartar a esa mente superior. Por eso vemos que la época actual carece de ideales, excepto en el caso de unos pocos individuos que se destacan del resto porque se encuentran en el plano de la mente superior. Es decir, seres que de verdad no tienen lucha entre la palabra y lo que hablan y lo que dicen y lo que hacen. Hay una armonía. Y ya lo superior está expresándose en su actividad diaria, en su acción diaria, en su lenguaje diario, en sus modales diarios. Es decir, es un ser equilibrado y libre. Y un ser que coopera. Y que tiene, por tanto, la armonía de esa cooperación. Y el buen karma, como es natural que eso engendra. La ciencia es objetiva y materialista. Aún en algunos pocas excepciones que tratan de expresarse en un lenguaje menos materialista, en la práctica nada más que siguen aceptando la ciencia en el nivel de lo que tocan, ven, comprueban, etc. Y la física cuántica y una serie de adelantos, sobre todo esta de la cuántica, han demostrado que nada de eso se puede ver. Está más allá de los 5 sentidos físicos y que se tiene que impulsar desde adentro hacia lo espiritual. La mente común que ha conquistado una nueva libertad en este siglo, se estaba refiriendo al siglo XX, recuerden que él murió en el año 73, no solo está influenciada por el pensamiento científico, lo que no es malo, sino que concentra su interés exclusivamente en las cosas que conciernen solo a la ciencia y en consecuencia el hombre es dominado por ella. Las academias, los prejuicios, los títulos, los que no se sienten unidos
a los demás de la academia, sino que quieren estar por encima, o al menos estar por encima de los que no están en la academia. El individuo se maravilla, tal como pudiera hacerlo un niño, de las conquistas científicas en el campo de lo concreto. Pero no nos entregamos a esa aventura superior de la vida, que es más maravillosa que las conquistas científicas materiales. La ciencia se ocupa solamente de la superficie de las cosas, de la cubierta externa, de la apariencia. En lenguaje oriental, del maya, donde solo cuentan los sentidos, porque trabaja en el mundo de las apariencias que no tocan el alma. Y el alma espiritual, sobre todo la que anhela unirse a Budi, o la que ya se expresa como Budi, más bien que sea la verdadera alma reencarnante, el alma búdica o alma búdica, no la mera manásica, pues esa está brillando por su ausencia en la mayoría de los científicos. Y ustedes lo ven en los grandes tecnólogos y los tecnócratas, etcétera, en su ambición por ser cada vez más millonarios, más exclusivistas, más capaces de vencer a otros, es decir, competir. Todo eso es una rémora que no se ha acabado de sobrepasar y detiene, o por lo menos dificulta, la expresión de lo superior que tenemos que llegar a buscar de una manera sine qua non, como se dice en el latín antiguo, sin la cual no podemos seguir adelante. El alma, desde el punto de vista de la vida, está envuelta, no sabemos exactamente cómo, en velos de diversa contextura, siendo cada una de ellas una fuerza. Es decir, la fuerza de los deseos, la fuerza de la personalidad, etc. Y no somos capaces de expresar el alma espiritual sin esos velos, en una creciente mayoría todavía de seres y en una creciente, digo, en una casi total mayoría de científicos. Y desgraciadamente, como ustedes saben, y eso se multiplicó enormemente a fines del siglo XX, aunque ya era bastante palpable durante la vida del señor Sri Ram y ese periodo previo a los últimos 25 años, en que aunque tiene que haber habido un esfuerzo de la fraternidad como siempre en los últimos 25 años del siglo, no fue tan claro como en periodos anteriores. Muchos tienen duda de si eso se hizo o no se hizo. Yo creo que sí, pero no lo puedo tampoco sustanciar. Y ha hecho de que muchas de las búsquedas espirituales hayan también caído dentro del campo de la competencia, dentro del campo de pseudo espiritualidad, y por tanto la confusión sigue siendo enorme en estos primeros 22 años del siglo XXI. Así que el alma, desde el punto de vista de la vida, está envuelta. No sabemos exactamente cómo, en velo de diversa contextura, siendo cada una de ellas una fuerza. El empuje que se le ha dado desde el lado puramente objetivo ha dislocado a la mente, que es móvil. La mente
siempre está, como es natural, en constantes modificaciones. De ahí, ¿no? El segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali, yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. O yoga, Sita, Vritti, Nirodha. Y aunque estemos desde hace, dijéramos, casi desde que uno tuvo uso de razón, tratando de hacer que esa mente responda a nuestra voluntad y que podamos nosotros mantenerla sin vritis, sin modificaciones, el tiempo suficiente para acercarnos al menos a una momentánea unión o un momentáneo yoga, pues la mayoría de nosotros no logra ni el momentáneo. Entonces, por tanto, vemos que el imperio de la mente inferior continúa, porque la mente superior sí es capaz de responder a esa cesación de modificaciones. El empuje que se le ha dado desde el lado puramente objetivo ha distraído a la mente, ¿cómo se llama en el lenguaje de Tiny? Y de, bueno, no de Tiny, perdón, en el lenguaje de los Yoga Sutras de Patanjali, estudiados, ¿no?, por Tiny en la ciencia de yoga, el Viksepa, el estado de distracción, de entretenimiento. Ven como él lo pone aquí de una manera, como si dijéramos, sin lenguaje técnico, pero en la misma esencia de lo que es. Por eso la mente está dislocada con él, pero está en el fondo moviéndose, apartándose del centro subjetivo, el centro de paz en cada uno de nosotros, y de las influencias que emanan de ese centro, que son las que la pueden inspirar a mantener la cesación de esas modificaciones, y sigue distraída. El empuje que se le ha dado desde el lado puramente objetivo ha dislocado a la mente, ha dado desde el lado puramente objetivo, a la mente que es móvil, apartándola del centro subjetivo y de las influencias que emanan de ese centro, en donde tiene que fijar su atención, pero no la fija, se entretiene. El mundo tiene que recibir un nuevo impulso de ese centro o de lo que lo representa, no solamente para deshacerse de sus objetivos y propósitos materialistas, sino también para lograr la unidad de las diversas partes constitutivas de la humanidad. Porque esas distracciones, ese salirnos del alimento que nos da nuestro centro, nos lleva a sentirnos separados. Y eso es otra cosa que está cada vez más palpable en el mundo de hoy. No hay una familia unida, no hay un país unido, no hay una ciudad unida. Todos son diversidades, todos son entretenimientos, todos son ausencias de objetivos de unidad, sino que cada uno se separa cada vez más de este propósito de unidad que la mayoría de la gente ya ni trata de, considera que es imposible esta unidad de las diversas partes y que no va a poder ser posible. Es decir, que en el fondo nos
autoderrotamos a través de la ausencia de determinación de lograr esa unidad total. Y ese es el único yoga es una unidad total y es la única realización que merece la pena empeñarnos y dar nuestra energía a esa unidad de la humanidad. Porque a medida que esas partes diferenciadas cada vez más hacia lo exterior, en persecución de valores sensoriales, en todos los sentidos de todos nosotros funcionan cada uno a su manera y con sus valoraciones, con sus predilecciones, con sus características que no toman en consideración las otras características de los demás, cada vez, se apartan también más y más. Y ya sabemos que separación significa antagonismo y conflicto. No hay forma de eliminar ese conflicto. El mismo estado de aparente de separatividad, por no trascender las limitaciones que nos impiden ver la unidad o traspasar los velos, porque no son verdaderas separaciones, son mallas, son velos, pues nos hacen permanecer en el conflicto, nos hacen permanecer en ver como antagónico todo lo que no sea separación, o que ese antagonismo es la esencia de lo que estamos, de la expresión en donde estamos envueltos, y no es así, es un maya. Ese nuevo impulso, perdón, que brotará del centro subjetivo debe llegar. El centro subjetivo es que va a brotar el mismo impulso. Porque como lo dijo Sri Krishna en el Bhagavad Gita, donde quiera que decaiga el bien y entre a dominar el mal, él se manifiesta. O cuando lo puso como si fuera Krishna, esa expresión de esa unidad, donde quiera que ese mal decaiga, ese bien decaiga y entre a dominar el mal, yo renazco. Para confundir a los, no recuerdo la frase exacta, y ensalzar a los que han buscado esta unidad o se han mantenido en esta unidad. Es decir, que él va a entrar en el campo de batalla, en ese Kurukshetra. Y es esta expresión de unidad de la divinidad que llamamos Krishna. Y él nos dice, Krishna se refiere tanto al Dios interno, el unimaestro de cada mónada, de cada expresión monádica, que mora en nosotros, como al Dios del universo, es decir, como al Logos. Porque todo es una sola realidad, no hay dos realidades. Una, lo que es consciente, una expresión de esa divinidad, es consciente de esa unidad, y las otras expresiones manifestadas en distintos niveles del reino humano, de los reinos inferiores, etcétera, no expresa esa ni descubre esa conciencia de unidad, pero sigue siendo la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es la única realidad. Toda separatividad, toda expresión que llamamos de bien y mal, o polares, de diferenciaciones, son mayábicas. La unidad no se ha perdido ni se va a perder jamás. Sin embargo, la mayoría de nosotros está totalmente ajeno, porque nuestros sentidos no nos dan ningún tipo de prueba a la mente
envuelta en nuestros velos de esa total realidad una, de que todo es una unidad y que nunca se ha dividido y que nunca el bien decae ni el mal se enseñorea. Eso es parte de la malla de las mentes enredadas en el proceso evolutivo, que no logran elevarse a la realidad, sino que permanecen enredadas en el malla de la manifestación. Déjenme ver, creo que esto es largo, sí. Bueno, no nos da tiempo, vamos a leerlo. Y ya pasamos a la página siguiente para dejarlo al principio de la página siguiente. Estamos en el umbral de una nueva era. La antigua, a fuerte gastada, se está cayendo a pedazos. Y esto, él tenía la visión de esa realidad. Pero nosotros la vemos como que todavía está íntegra. Y hace 50 años que él transitó. Dad al César lo que es del César, a la ciencia lo que le pertenece. La mente científica descubre lo que puede ser observado. Lo que resta, que es muchísimo más, pertenece a regiones que trascienden la mente. Es el mundo de las ideas divinas, los arquetipos de Platón, que no son las ideas en el sentido de ideales del cerebro humano, ¿correcto? Porque en eso también Krishna ya aclaró que esos ideales son totalmente falsos. No, las ideas divinas no lo son. Son los arquetipos de toda la manifestación. Y no tienen que ver con estos ideales, entre comillas, de las intuiciones más puras del hombre, de las creaciones de su yo subjetivo. Todos nosotros tenemos un nivel creador. Estas ideas serán las estrellas del nuevo cielo de la humanidad o del nuevo ciclo. No sé ahí cómo. Bueno, no, porque son estrellas, bueno, sí, estrellas del cielo. Ahí está bien. Que se reflejarán en la tierra nueva que debe nacer. Una tierra creada por su propio impulso. El impulso que nos llevará a la sexta subraza y vamos a decir, a la aceleración del arco del arco ascendente, del arco reascendente, para hablar con mejor propiedad. La humanidad es una planta añosa que ha visto pasar muchas estaciones. Se está preparando para un nuevo florecimiento que ya no será una reproducción de lo pasado, sino la eclosión de una especie nueva que brota de la antigua evolucionanda. Es decir, que pasamos, aunque todavía no conscientemente, de un nivel totalmente caduco a un nuevo nivel creadoramente ascendente para el nuevo nivel de expresión de la vida. Entonces, lo dejamos aquí, final de esta página, y empezaremos el capítulo 11. India, su pasado y presente. Eso será el próximo viernes 6 de enero, que ya estaremos en el año 2023, a partir de este fin de semana. Y entonces comenzaremos este capítulo. Bueno, no vi la página. Espérense, déjenme ver. Es la 71, ok. Porque de todas maneras no quiero. Porque para buscarlo desde
oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres, con lo que puedan, espérense, déjenme ya.